Avísenle a los que faltan que comenzamos porque después van a estar preguntando instrucciones. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Ares. Bien, comencemos con los que estamos, pues hay muy pocos, pero comencemos. Empezamos a grabar. Listo, bien. Buenas noches, reglas o información general. Como ustedes saben, los exámenes se adelantaron, ¿verdad? Una semana. Ya no empezamos dentro de 15 días, sino que empezamos el próximo lunes. De esa cuenta yo solo tengo la clase del día de hoy y la clase del día miércoles para terminar contenido. Por cuestiones de tiempo no he podido estar el tiempo suficiente a una computadora para subirle notas. Hoy en la noche, al terminar clases, en el transcurso de la noche, le subo en el Classroom el Excel con las notas sobre 20 puntos, ¿verdad? Del examen y yo espero, bueno, sea como sea, antes del fin de semana tengo que tener concluidas las notas ya con el trabajo para que ustedes puedan tener para el fin de semana sus notas ya establecidas, ¿ok? De esa cuenta, quienes tienen pendiente examen parcial, todavía tenemos aquí pendientes. Así es, licenciado, buenas noches. Gracias. Quienes están pendientes, por favor, escríbanme a mi correo. Ahorita se los pongo en el chat. Me escriben ahí, por favor, para con su nombre y sus datos y que tienen pendiente el examen. Si me lo pueden hacer ahorita, y yo me comunico con ustedes para trasladarles el examen después y dejar finiquitado eso hoy mismo. Luego de esto, repito, para los que vienen entrando, quienes tienen examen pendiente conmigo, por favor escríbanme a mi correo, escríbanme en el chat, y por favor me ponen su nombre, número de carnet y yo me comunico con ustedes por la misma vía para resolver hoy mismo lo de su examen. ¿Feli tiene otra consulta o ella se quedó levantada la mano? Perdón. Creo que se quedó levantada. Gracias. Empecemos, Lick, empecemos. Bueno, pues, ¿estamos ahí? Todavía vienen entrando compañeros. Permítanme un segundito. Bueno,
entremos al tema de la clase. Disculpe, Sí, Adriana. Solo para confirmar, así como mi caso que le había comentado anteriormente, de que como alguien se había metido a mi examen, igualmente le escribo al correo. Por favor, para solucionar eso. Ay, Ok, muchas gracias. gracias. Bien, esperemos que ya hayan entrado los que iban a entrar. Entonces, entremos al tema de la clase. La semana pasada vimos la centralización y la descentralización administrativa. Esta descentralización administrativa, pues la determinamos como cuando el órgano administrativo crea una persona jurídica nueva para que se encargue de un servicio de una región o de un tema en específico, ¿verdad? Utilizamos de ejemplo la SAT y creo que respondimos las dudas y nos quedamos con el tema bastante claro. Hoy voy a empezar hablando de la desconcentración administrativa, que es algo muy distinto a la descentralización, aunque puedan darnos confusión. Por favor, pongamos atención para que lo tengamos claro. La desconcentración implica la distribución de la competencia administrativa de un órgano superior a uno de menor jerarquía, lo cual aumenta el ámbito de sus actividades, pero quedando siempre sujeto al superior jerárquico, toda vez que no constituye una persona jurídica diferente. Vamos a ver. En la desconcentración administrativa, en la descentralización administrativa, creamos una persona jurídica diferente para que se hiciera cargo de cobrar impuestos, para que se hiciera cargo de llevar el control de todos los pagos que hacen los contribuyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la desconcentración, simple y sencillamente, la entidad necesita prestar de mejor manera un servicio y crea una dependencia nueva dentro de su mismo organigrama para que se haga cargo de la prestación de este servicio. No sé si me explico. No crea una persona jurídica diferente, no traslada la responsabilidad a otra unidad, sino que la sigue manteniendo, solo que crea una unidad nueva para que se haga cargo de esto. ¿Sí? Les digo las clases de desconcentración y después les pongo los ejemplos para que lo entendamos bien. La desconcentración puede ser central o interna, y es cuando la competencia es atribuida a un órgano central de media o inferior jerarquía que la ejercita en todo el territorio nacional, o periférica o externa, que es la competencia que se atribuye a un órgano que la ejercita únicamente en determinado territorio. ¿Cómo así? Bueno, repito, para que entendamos un ejemplo. La desconcentración administrativa se da, por ejemplo, el MAGA, me imagino que esa unidad existe, pues, pero supongamos que no. El MAGA crea un programa de vacunación para perros contra la rabia, ¿no? O sea, una vacuna antirrábica para ponerse a los perritos, y empieza con una campaña. Pero luego la gente empieza a llegar y entonces se crea la necesidad ya de la vacuna. O sea, ya no hay día que no haya gente haciendo cola queriendo la vacuna. Entonces, al principio, lo que era un servicio que prestábamos desde esta oficina, con la gente que estaba acá, que un sábado íbamos a Pasos y Pedales a poner vacunas, cualquier cosa, ahora ya se volvió una necesidad de la institución porque la gente está viniendo a la institución a buscar ese servicio. Entonces, ¿qué hago? Creo una dependencia nueva, llamémosle unidad de vacunación, en donde se contrata gente específicamente para que preste ese servicio. Ya no estoy cargado yo como oficina porque creo una dependencia específica para eso, que sigue dependiendo de mí, yo sigo siendo el responsable, pero esa unidad es la encargada de atender a las personas que llegan con esta cuestión. ¿Sí?
Esa sería una desconcentración administrativa central o interna. Dentro de la misma unidad, creé una dependencia nueva que se va a hacer cargo de la prestación de ese servicio. ¿Me explico? ¿Dudas? No, Lick. Ok, perfecto, gracias. Ahora bien, resulta que a esta unidad nueva, entonces ahora nos llaman para que vaya a hacer una campaña de vacunación a Jalapa. Y entonces, esta unidad se tiene que trasladar a Jalapa, que no es un municipio lejano, un departamento lejano, entonces se toma un día en ir y regresar a Jalapa. ¿Sí? Ya perdimos un día porque la unidad, en vez de estar atendiendo acá, se fue a atender a Jalapa. Luego resulta que de Izabal nos piden una campaña para poder realizar esta actividad, pero Izabal ya me queda más lejos, Izabal ya me queda a 300 kilómetros. Entonces, ya la unidad pierde 2 días en ir hasta Izabal, hasta Puerto Barrios, para recorrer esos 300 kilómetros de ida, 300 de regreso y poder poner una campaña de vacunación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Para no tener ese problema, creo oficinas en una oficina regional en Zacapa. Y entonces que ya no tengan que venir los de acá, sino la regional de Zacapa es la que va a Izabal, es la que va a Tula, la que va a Jalapa, la que va a Jutiapa, la que va a Cobán, la que va a Salama, la que va a Poguastatoya. Y entonces, lo que hice fue crear una oficina, hice una desconcentración periférica o externa, porque creé una oficina para que preste el mismo servicio, pero en una región, en un área específica del país. No sé si me explico la diferencia entre uno y otro. La central o interna es para prestar más servicios dentro de la misma dependencia en la que estoy. ¿Sí? La periférica o externa es para prestar los mismos servicios que estoy prestando centralizado, solo que en una región, en un área, en un lugar distinto. Ojo que la desconcentración se puede dar en las entidades centralizadas, en las descentralizadas o en las autónomas. ¿Cómo así? La SAT, por ley, de conformidad con la ley, ya lo vamos a ver, debe de tener una oficina en cada cabecera departamental del país. Eso es una desconcentración. ¿Sí? También hay muchas entidades, como el Archivo de Protocolos y otras entidades, que tienen esta desconcentración. Si antes el servicio se prestaba solo en la ciudad de Guatemala, todos los notarios debíamos venir a Ciudad de Guatemala a presentar nuestros avisos, a presentar nuestros testimonios especiales o a inscribir nuestros mandatos. Hoy por hoy hay una oficina en cada cabecera departamental, en la mayoría de ellas, en donde los colegas de cada departamento pueden hacerlo sin necesidad de venir hasta Ciudad de Guatemala. Eso es desconcentración. ¿Dudas? No le Gracias. No, Lick. Tenemos claro entonces que son dos. Central e interna, que es cuando lo que estamos como creando es una nueva dependencia para que preste de mejor manera el servicio. Y la otra es cuando estoy creando una oficina fuera de esto. Caminos y sus zonas viales, muy bien. El IX y sus periféricas. Imagínense ustedes, yo le comentaba a la otra clase que tomáramos en consideración esto. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito las ventajas y desventajas. Lo difícil que es el IX, no hay periférica del IX, que no tenga cola siempre. Imagínense si todo estuviera centralizado solo en el hospital, en el de la zona 9, por ejemplo. Sería un caos, ¿verdad? Entonces la desconcentración
es necesaria muchas veces. Bien, continuemos. Ventajas y desventajas de la desconcentración. La primera ventaja es que la acción administrativa es más rápida y flexible. ¿Por qué? Bueno, porque usted no tiene que desplazarse tanto. Y segundo, porque pues en cada oficina hay quien preste el servicio, quien se encargue de realizar la actividad que ocasionaba ese congestionamiento. ¿Sí? La acción administrativa se acerca a los particulares, por lo que les decía, ya no tienen que venir a la ciudad de Guatemala, sino que en cada cabecera departamental está la prestación del servicio. ¿Sí? Ya aumenta la responsabilidad de los órganos inferiores, obviamente, porque estoy creando órganos inferiores con más carga de responsabilidad que la que tenían anteriormente, o pues no existían, entonces se crearon con nuevas funciones y por lo tanto nuevas atribuciones, nuevas obligaciones. ¿Ok? Desventajas, la politización de los órganos desconcentrados, creo que ya lo vimos, ya lo platicamos y dijimos que en las 4 formas podemos encontrar esto como una desventaja, porque en las 4 pueden encontrar cómo politizarse los servicios. Se aumenta la burocracia, es decir, mayor gasto público. Esto es porque obviamente hay más trabajadores, ¿verdad? La creación de dependencias siempre va a significar la contratación de más trabajadores. Y segundo, porque el gasto alguien tiene que incurrirlo, es decir, cuando hablamos de la centralizada, uno de los beneficios o de las ventajas es que es más barata porque el gasto lo absorbe la persona que necesita el servicio y no el Estado. En esta, el Estado es el que absorbe el valor del servicio porque la persona ya no tiene que desplazarse, pero a cambio de eso yo tuve que contratar a 1, 2, 3 personas para que se hagan cargo de la prestación de servicio lo más cercano posible de la comunidad. ¿Sí? Lic. ¿Manda? Sí. No, Lic, está todo claro. Okay. Y luego el servicio puede ser ineficiente debido a la falta de capacidad técnica de sus titulares. Eso pasa sobre todo en algunos servicios que se prestan, que se ponen oficinas en los departamentos y pues hay lugares donde no necesariamente contratamos al más capacitado, sino al único que podemos contratar porque en la comunidad no hay suficientes peritos agrónomos, no hay suficientes abogados, no hay suficientes, qué sé yo, ¿verdad? No hay suficiente personal para que realice la actividad a la que estoy contratando. ¿Cómo pueden ser los procedimientos para desconcentrar la administración? Bueno, el primer procedimiento, la primera forma de desconcentrar es por medio de de las normas jurídicas ordinarias, es decir, por medio del legislador, por medio de las leyes ordinarias. De esa cuenta es que nosotros tenemos, por ejemplo, que la ley orgánica de la SAT, por ejemplo, establece que deben crearse la ley orgánica de la SAT establece que debe existir por lo menos una oficina tributaria en cada cabecera departamental del país. Es decir, la desconcentración es por mandato de ley ordinaria. Por disposiciones emanadas por el organismo ejecutivo, sí, por un acuerdo gubernativo, el presidente de la República y el Consejo de Ministros puede establecer la creación de una oficina nueva o una dependencia nueva, y también por normas administrativas de manera pura y simple, es decir, lo que nosotros ya estudiamos y conocimos como los reglamentos. Si la entidad necesita crear una dependencia nueva, lo puede hacer desde la misma entidad sin necesidad de la participación
del organismo ejecutivo, es decir, de llegar hasta el presidente de la República, o sin la participación del legislador. Se pueden crear dependencias desde la misma entidad. ¿Ok? Ejemplo de desconcentración en descentralizadas y autónomas. Bueno, ya dije lo de la SAT, registro de la propiedad, y el caso más especial, Universidad de San Carlos, que como ustedes bien saben, una forma que encontró de desconcentrar es los famosos centros universitarios. La universidad era 100% centralizada hasta el nacimiento en los 70s del CUNOC, Centro Universitario de Occidente. Unos años después se crean los centros regionales, que fueron creo que 7 más, para luego crear los centros universitarios, con los que se llegaron a 21, más los de la capital, ¿verdad? Para cubrir los 22 departamentos del país. Es una desconcentración especial porque les crean distintas competencias, sin embargo, no pierde la universidad la personalidad jurídica y siguen dependiendo de del Consejo Superior Universitario para establecer todas sus normativas, y toda la administración de la universidad depende del Consejo Superior Universitario. ¿Ok? Ya que mencioné San Carlos, para que entendamos esto, también les quiero mencionar un tema que es un poco álgido por el tema fuerte de la universidad actualmente, ¿verdad? El tema de elecciones y todo eso. Explicarles un poquito y pedirles que por favor sean juristas y no solamente lo veamos desde lo político, desde lo social, sino que como estudiantes de derecho que somos, entendamos un poquito de la problemática que existe. Y el mayor tema, en el tema del voto de los centros universitarios y el voto de las escuelas no facultativas. Las escuelas no facultativas se separaron de facultades diciendo no queremos ser parte de una facultad. ¿Ok? Y los centros universitarios se crearon con una normativa específica en donde sus autoridades son las autoridades del centro universitario. Por ejemplo, los estudiantes de Derecho del Progreso no dependen de la Facultad de Derecho, y su título, por ejemplo, no será firmado por el decano de Derecho como el de ustedes, sino que será firmado por el director del centro universitario. Hasta ahí no nos importaría. El problema es que la ley orgánica de la universidad establece que son estudiantes regulares de la Universidad de San Carlos quienes pertenezcan a las facultades. ¿Sí? Es decir, que si ustedes no pertenecen a una facultad, que no es nuestro caso, nosotros pertenecemos a una facultad, nosotros tenemos todos los derechos. Los compañeros, no, porque no son parte de una facultad. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, al contrario, me parece una injusticia. Sin embargo, hay que modificar la ley orgánica para hacer eso. No solamente es decisión de por qué sí, porque ya estudiamos al principio del curso, ¿verdad?, que una ley ordinaria solo puede ser reformada por otra ley ordinaria, no puede ser reformada por un reglamento. Entonces, para que ellos tengan derechos, debe reformarse la ley orgánica de la universidad, lo cual implica presentarle un proyecto al Congreso de la República y que el Congreso decida si le hace esas reformas y aprovecha hacerle más. Que conociendo con los movimientos antisancarlistas que hay en muchos de los diputados, yo no estaría muy seguro de entregarle nuestra ley orgánica, ¿verdad? Entonces, es complicado el tema, pero para que ustedes lo entiendan como juristas y tratar de estudiarlo siempre como juristas, por favor. Este y todos los temas, solo lo pongo como ejemplo, siempre lo toco, no crean que ustedes que por las circunstancias de la primera promoción que la menciono, siempre lo menciono, porque es solo una muestra de lo álgido y de lo complicado que es el tema de la desconcentración, la descentralización y la diferencia entre normas ordinarias y normas reglamentarias. ¿Dudas, comentarios? ¿Aceptamos comentarios en este momento? No, Lick. No. Listo. Todo bien. Perfecto. Entonces, si ya pasamos de la desconcentración, pasamos a la autonomía.
Los entes autónomos son aquellos que tienen sus propias leyes y se rigen por ellas. Se considera que tiene como finalidad actuar de forma independiente y además tienen la facultad de darse sus propias instituciones que le regirán y, lo más importante, el autofinanciamiento sin necesidad de recurrir al presupuesto general del Estado. Aquí está lo difícil de nuestro país. Los entes autónomos deben contar con sus propios recursos, patrimonio propio, independencia total del organismo centralizado y sin ningún tipo de control, pues no manejan fondos públicos, sino fondos privativos. Es decir, que la autonomía debe ser en lo jurídico, económico, técnico, científico y fundamentalmente en la capacidad de autoadministrarse. Bajo esta teoría, bajo esta doctrina, entonces, ¿creen ustedes que hay entidades autónomas, de verdad autónomas, en Guatemala? No, A más de alguna le hace falta algo, ¿verdad? Miren, el tema del financiamiento, el legislador, bueno, perdón, el constituyente, trató de salvarlo dándoles un financiamiento constitucional, es decir, que no fuera decisión del Ejecutivo si le daba o no le daba el dinero, sino que fuera por orden constitucional que recibiera un sitiado, un monto, y un monto, y de esa cuenta, pues que se haga más efectivo y más sencillo la administración, porque no hay que estarle rogando al Ejecutivo presupuesto a cada rato. Sin embargo, acá hubo hay un tema hasta el día de hoy con el tema del presupuesto, porque el Ministerio de Finanzas desde hace muchos años ha hecho un cálculo erróneo a conveniencia del Estado, obviamente a conveniencia del Ejecutivo, erróneo de lo que debe darle a la Universidad de San Carlos, a todas las entidades autónomas que tienen sitiado constitucional, y por ejemplo a la San Carlos, en vez de darle el 5%, le está dando alrededor del 2.8%. ¿Sí? Sin ir tan lejos, en el presupuesto actual, la Universidad de San Carlos, haciendo la operación simple, si son 112 mil millones de quetzales el presupuesto, bueno, ellos tienen calculado así 112 mil millones, el presupuesto de la universidad debería ser de 5.6 millones, 5.600 millones de quetzales, y tiene 2.300, o sea, está muy lejos de lo que debería estar. Pero bueno, partiendo de eso, entonces no hay independencia financiera. En lo jurídico sí, porque puede crear sus propias normas, tiene su propio patrimonio. Técnicamente la universidad, pues por supuesto que tiene independencia científico y sobre todo en la capacidad de poder autodeterminarse. La universidad, ustedes saben, elige a todas sus autoridades, bien o mal, pues va amarrado con el tema que les estaba hablando hace un ratito. Pero digamos que tiene la capacidad de elegir sus propias autoridades. Luego está el ICS, por ejemplo, que el ICS no elige a sus propias autoridades, en todo lo demás creo que es autónomo, no elige a sus propias autoridades, son nombradas, sin embargo, sí tienen autonomía de decisión, es decir, quien llega como como presidente de la Junta Directiva, nombrado por el presidente de la República, no depende del presidente de la República para tomar sus decisiones, es decir, el presidente lo nombró y listo, ya él es responsable de sus propias decisiones. A diferencia del ministro de Finanzas, por ejemplo, en la SAT, que integra el directorio, pero que tiene que irle a rendir cuentas al presidente de la República porque es parte de su gabinete. ¿Me explico? El que va de la Junta Directiva del ICS no es parte del gabinete presidencial. Luego, bueno,
Pues de hecho el ICS, incluso su mayor deudor, todo el mundo sabe, es el Estado, el Ejecutivo, ¿verdad? Si el Ejecutivo le pagara todo lo que le debe al ICS, el ICS creo que podría construir por lo menos un par de hospitales más. La deuda, solo para que ustedes tengan una idea, va en 52.700 millones de quetzales lo que le debe el Estado al ICS, ¿no? Entonces, es increíble, ¿verdad? Es decir, ellos sí tienen la capacidad de autofinanciarse, lo mismo que el RENAP, ¿verdad? Aunque su directorio es autónomo, pero integrado por otras entidades, ¿verdad? Como el TSE, ahí sí va el ministro de Gobernación, y etcétera, etcétera. ¿Dudas? No, no fue intervenido por la Corte de Constitucionalidad. Vamos a, ahorita les explico. El tema es, en el deporte el tema es bien interesante. Es exactamente igual lo mismo lo que pasó con el fútbol. ¿Alguien recuerda que estuvimos suspendidos hace unos años en el fútbol? Sí, así es. Incluso en esa suspensión yo lo cuento como anécdota porque parecía, no sé si ustedes recuerdan la película de Cantinflas cuando es embajador y cambian autoridades a cada rato. En una cena están y ahí están cambiando las autoridades porque hay un golpe de Estado en su país. Sí, buenísima la película. Pues algo así sucedió en la federación y incluso yo estuve nombrado en el área jurídica 2 días y a los 2 días entraron nuevas autoridades y revocaron el acuerdo. O sea, era una locura, un desorden, pero porque resulta que nosotros tenemos una ley del deporte, ¿sí? Una ley del deporte que es clara y establece la normativa, pero hasta antes del problema del fútbol, la ley del deporte era una ley del deporte interna, con reglas internas, un tribunal electoral del deporte federado, un tribunal de honor, sanciones, establecía como la asamblea resolvía, por mencionar algo. Sí, fue de los más cortos y obviamente ni cobramos, ¿no? En ese tema del deporte, en su capacidad de autoadministrarse y autodeterminarse, pues la ley del deporte le daba, por ejemplo, a la Asamblea del Deporte Federado, que está integrado por todas las federaciones y asociaciones deportivas, la potestad de ser el último ente en donde uno apelaba una sanción. Por ejemplo, había una sanción contra el fútbol, se le imponía el Tribunal de Honor y luego usted podía impugnar y la Asamblea ratificarlo o quitarle la sanción, ¿sí? Pero luego fue cambiando y las federaciones fueron cambiando. Entonces, por ejemplo, la FIFA, por decirle a ustedes algo, un equipo de fútbol le debe dinero a un jugador. El jugador reclama su pago, va a un laudo arbitral y en el laudo arbitral determina que le tiene que pagar 500 quetzales y él considera que le tiene que pagar 2,000. ¿Ante quién impugna? Según nuestra ley, tenía que impugnar ante el deporte, el Tribunal de Honor, tenía que ir al Tribunal de Honor. Según la FIFA, tenía que ir al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés, ¿verdad? Las siglas en inglés, al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza, ¿sí? El problema es que solo interponer una demanda ya cuesta $2,000, 2,000 francos suizos, solo su derecho a presentar la demanda como gastos iniciales. Entonces, estaba esa diferencia. FIFA quería aplicar su normativa y Guatemala quería aplicar su normativa. Entonces FIFA hizo la más fácil. Bueno, si quieren aplicar su normativa, denle, ¿va? Pero eso sí, ya no son parte de la FIFA. Y se acabó. Y entonces, ¿cómo se solucionó ese tema con el fútbol? Se solucionó para todas las federaciones. En la ley del deporte se reformó un artículo y se determinó que todo lo que establece, todo lo que realiza
cada federación debe estar concatenado, debe estar en concordancia con la reglamentación internacional de cada federación. ¿Me explico? Y entonces ya FIFA o el fútbol se va por el TAS, el voleibol se va por su lado, o sea, me explico, ya no dependen del derecho interno. Y si una federación o asociación no tiene, entonces aplican el derecho interno. ¿Ok? Así se solucionó el fútbol y se nombraron autoridades y todo conforme lo establece la FIFA. Se acabó el problema. El problema es que el Comité Olímpico no quedó dentro de eso, porque eso fue para el tribunal, todo lo que tiene que ver con CDAG, pero el Comité Olímpico es aparte. Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Bueno, simple. Había un directivo, Gerardo Aguirre, y otro directivo, Jorge Rodas, o candidatos, perdón, pero uno no tenía finiquito porque llevaba años ahí en FEDF y no le dieron finiquito por alguna circunstancia, y al otro no lo inscribieron por alguna razón. La cuestión es que hacen una elección, gana Jorge Rodas, el otro impugna ante las entidades del Comité Olímpico Internacional y lo apoyan, y es decir, gana por ese lado, o le dan pues como un amparo provisional, pero del lado del deporte, y los de acá se amparan en la legislación nacional. ¿Me explico? Lo mismo que pasó en el fútbol. Entonces, el Comité Olímpico Internacional dice, bueno, si van a utilizar sus normas internas, denle. Pero, entonces, se van a quedar fuera de toda participación internacional. Ahí es donde la Corte de Constitucionalidad amparó a Jorge Rodas porque el otro no tenía finiquito. Es donde yo les digo que tienen que ver como juristas. O sea, la CC tiene un punto para conocimiento en donde tiene competencia porque no hay ninguna reforma que diga que no puede conocer la CC nuestra. ¿Sí? Y el Comité Olímpico es parte de la legislación interna, entonces la CC tiene que resolver y le resuelve a favor a Jorge Rodas. Pero como no era el que quería el Comité Olímpico, entonces se da el problema. ¿Me explico? Claro que Jorge Rodas y todos los demás son apadrinados por el gobierno actual, también lo sabemos, pero es que ahí nos quedamos en medio de dos. El que venía de estar durante, creo que 2 periodos, él ha estado saltando de CDAG al Comité Olímpico, o el que venía del gobierno. Entonces, igual el que quedara iba a causar problemas. Pero básicamente no es que la CC haya intervenido. A la CC le dio un amparo y lo tuvo que resolver. ¿Me explico? Si no hay intervención, si hubiera intervención, ahí sí la sanción sería peor, que también ha pasado, ¿verdad? Pero la ley anterior del deporte lo permitía, la actual ya no, ¿verdad? ¿Dudas? Ahora bien, eso es lo complejo de las autónomas, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega su autonomía? ¿Cómo medimos su autonomía? Obviamente su autonomía va a estar enmarcada en que no pueden contravenir leyes ordinarias u otras leyes que no les atacan. ¿Ok? Y para ir cerrando un poco hoy, clases de autonomía. La autonomía territorial se basa en el territorio y puede adoptar diversas formas de organización, regiones, zonas, divisiones. La principal autonomía territorial conocida en Guatemala es el municipio. 340 territorios con su propia autonomía. Ahí creo que no hay ninguna complicación. Luego tenemos la autonomía institucional, se basa en los servicios públicos o en las acciones técnicas a cargo de las organizaciones autónomas. Esa es la que da el IX, la que da la San Carlos, la que dan todos, ¿verdad? La creación de instituciones para poder realizar esta actividad. Y la autonomía por colaboración, esta no se da mucho en Guatemala, se basa en funciones administrativas propias del Estado y que se trasladan a organizaciones autónomas privadas que trabajan con independencia del Ejecutivo. Acá no, porque nosotros trabajamos con organizaciones autónomas públicas. Esto se da, por ejemplo,
en Estados Unidos la administración de las cárceles, por ejemplo, que es una forma de autonomía privada, porque son entidades privadas, pero que reciben fondos del Ejecutivo como pago para que hagan la prestación del servicio, en este caso la administración de las cárceles. ¿Dudas? Bien, para ir en concordancia con los compañeros de la otra sección, voy a quedar hasta acá. Mañana, el miércoles les explico lo de la actividad administrativa y hasta donde lleguemos será el contenido del examen. ¿Okay? Igual les voy a dar todas las diapositivas para que ustedes las tengan y les sirvan en el futuro. ¿Okay? Gracias, Lick. Bien. Gracias, compañeros y compañeras. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Licenciado. Gracias. Feliz noche, Lick.